Los teóricos TMC. Incluso entre las personas normalmente identificadas como progresistas, uno encuentra renuencia a lidiar con la realidad del poder de la clase capitalista. En ocasiones, el rechazo a la palabra con C es bastante categórico. En una reunión en Nueva York, en 1986, escuché al sociólogo Stanley Aronowitz comentar: "Cuando escucho la palabra clase, simplemente bostezo". Para Aronowitz, la clase es un concepto cada vez menos importante, utilizado por aquellos a los que se refirió reiteradamente como marxistas ortodoxos. Pie de página 86. Aronowitz y otros académicos de izquierda luchan contra el marxismo al producir interpretaciones hiperteorizadas en un campo llamado estudios culturales. Que sus escritos, a menudo impenetrables, rara vez se conectan con el mundo real. Esto se demostró en 1996, cuando el físico Alan Sokal, un izquierdista, escribió una parodia de estudios culturales y la envió a la revista Social Text de Aronowitz. Es una revista dedicada a artículos que se especializan en verborrea inflada, pretensiones pedantes y superioridad académica. El artículo de Sokal estaba cargado de jerga oscura pero moderna y referencias a pie de página a personajes como Jacques Derrida y el propio Aronowitz. Pretendía ser una exposición epistémica de desarrollos recientes en la gravedad cuántica y la variedad espacio-temporal y categorías conceptuales fundamentales de la ciencia anterior que se han problematizado y relativizado con profundas implicaciones para el contenido de una futura ciencia posmoderna y liberadora. Varios editores de Social Text leyeron y aceptaron el artículo como si fuese una contribución seria. Después de que lo publicaron, Sokal reveló que era poco más que un galimatías fabricado que no estaba obligado a respetar ningún estándar de evidencia o lógica. En efecto, demostró que los editores de la revista estaban tan profundamente inmersos en un discurso pretenciosamente inflado que no podían distinguir entre un esfuerzo intelectual genuino y una parodia tonta. Aronowitz respondió diciendo que Sokal era una persona mal leída y medio educada. Uno recuerda el comentario de Robert McChesney. En algunas universidades, el mismo término de estudios culturales se ha convertido en un chiste de mal gusto. Significa investigación a medias, autocomplacencia y pretensión ridícula. En el peor de los casos, los defensores de estos estudios culturales novedosos son incapaces de defender su trabajo, por lo que ya no lo intentan, simplemente alegando que sus críticos están obsesionados con nociones anticuadas como la evidencia, la lógica, la ciencia y la racionalidad. En mi opinión, uno de los principales efectos de los estudios culturales es desviar la atención de las realidades del poder de clase, las cosas pasadas de moda que hacen bostezar a Aronowitz y sus asociados. Termina pie de página. Otro académico de izquierda, Ronald Aronson, en un libro titulado After Marxism, afirma, frente a toda la evidencia reciente, que las clases en la sociedad capitalista se han vuelto menos polarizadas y que la explotación de clases no es un problema urgente hoy en día, porque los sindicatos han conquistado poder para proteger a sus miembros y afectar la política social. Esto en un momento en que muchos sindicatos están siendo destruidos, los trabajadores están siendo degradados a la condición de trabajadores tercerizados, y la brecha de ingresos es la más grande en décadas. Muchos de los que pretenden ser de izquierda son tan rabiosamente antimarxistas como para aprovechar cualquier noción concebible, excepto el poder de clase, para explicar lo que está sucediendo en el mundo. Son los teóricos de todo, menos la clase, TMC, que, aunque no están aliados con los conservadores en la mayoría de los temas políticos, ejercen el rol de retrasar el crecimiento de la conciencia de clase. Pie de página 87. Como ejemplos principales, pruebe la prosa hinchada y pretenciosa de teóricos anticomunistas de izquierda como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, quienes son tratados con reverencia por sus contrapartes en este país.
Una moda reciente de los intelectuales TMC de izquierda es el posmodernismo, que argumenta que los principios de racionalidad y evidencia de la modernidad ya no se aplican. Las ideologías de larga data han perdido su relevancia al igual que la mayor parte de la economía política y la historia, y uno no puede esperar desarrollar una crítica confiable de las fuerzas institucionales y de clase. Si bien afirma buscar nuevos significados, el posmodernismo se asemeja a las mismas viejas teorías anticlasistas, tanto de derecha como de izquierda. Para una discusión y crítica, véase Ellen Maxine Wood y John Bellamy Foster, In Defense of History. Termina pie de página. Los teóricos TMC de izquierda dicen que estamos prestando demasiada atención a la clase. ¿Quién exactamente está haciendo eso? Examinando las principales publicaciones académicas, las revistas radicales y las conferencias de académicos socialistas, es difícil encontrar muchos análisis de clase de cualquier tipo. Lejos de prestar demasiada atención al poder de clase, la mayoría de los escritores y comentaristas estadounidenses todavía tienen que descubrir el tema. Mientras golpean a una izquierda marxista bastante minúscula, los teóricos TMC quieren hacernos pensar que están dando una batalla heroica en contra de las hordas de marxistas que dominan el discurso intelectual en este país, otra alucinación más que tienen en común con los conservadores. En su interminable búsqueda de esquemas conceptuales que pudieran silenciar el análisis de clase marxista, los teóricos TMC de izquierda han estado jugando durante años con una falsa dicotomización entre el Marx joven, culturalista, humanista, bueno, y el Marx viejo, dogmático, economicista, malo. Como señala el académico marxista Bertel Ollman, este contrapeso artificial transforma un desarrollo relativamente menor en el trabajo de Marx en un océano entre dos formas de pensar que tienen muy poco en común. Pie de página 90. Ollman señala que el marco analítico de Marx no surgió completamente de su cabeza. En las obras anteriores, como los manuscritos económicos y filosóficos y la ideología alemana, Marx está en el proceso de construcción de su pensamiento y está reconstruyendo su comprensión del capitalismo en la historia, apoyándose más en su formación filosófica y sus críticas a los neo-hegelianos. Pese a que aparecen con mayor frecuencia en sus primeros trabajos, conceptos como la alienación y el lenguaje de la dialéctica aparecen a lo largo de su obra, incluyendo a El Capital. Véase el futuro artículo de Bertel Ollman, The Myth of the Two Marx. Además, David McClellan, The Young Hegelians, and Karl Marx. Termina pie de página. Algunos teóricos TMC trabajaron duro para promover los escritos del difunto líder del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, como fuente de teoría cultural para contrarrestar un análisis de clase marxista. Véase, por ejemplo, medios como Telos de Paul Piccone durante los años 70 y principios de los 80. Gramsci, decían, se opuso a las perspectivas economicistas de Marx y Lenin, y no trataba a la lucha de clases como un concepto central, prefiriendo, en cambio, desarrollar un análisis más matizado basado en la hegemonía cultural. De esta manera Gramsci se convirtió en el marxista que uno se puede llevar a casa con mamá, como dijo el historiador T.J. Jackson. Y como añadió Christopher Phelps, Gramsci se ha vuelto seguro, dócil, desnaturalizado, apenas la sombra de su yo revolucionario. Los académicos que buscan justificar su retiro en teorías muy abstrusas han creado ilusiones fantasiosas sobre su actividad contrahegemónica. Han creado un Gramsci mítico que sostiene puntos de vista que nunca tuvo, incluida una oposición a la organización socialista revolucionaria del tipo que él, siguiendo a Lenin, consideraba indispensable. El mismo Gramsci habría considerado las representaciones que se hacen sobre él, los teóricos TMC, como algo completamente fuera de lugar. Nunca trató la cultura y la clase como términos mutuamente excluyentes, sino que vio la hegemonía cultural como un instrumento vital de la clase dominante. Además,
Ocupaba un destacado puesto en el Partido Comunista Italiano y se consideraba un firme heredero de la tradición marxista-leninista. Las ciencias sociales, la sociología pop y los comentaristas de los medios de comunicación tratan a la clase como una característica demográfica o un estatus ocupacional. Entonces, los sociólogos se refieren a la clase media-alta, media-baja y similares. Reducida a un rasgo demográfico, la afiliación de clase de uno ciertamente puede parecer que tiene una prominencia política relativamente baja. La sociedad misma se convierte en poco más que una configuración pluralista de grupos de estatus. La clase no es un tema tabú si está divorciada del proceso de acumulación capitalista y de la explotación. Tanto los científicos sociales mainstream como los teóricos TMC de izquierda no tienen en cuenta la interrelación dinámica que da a las clases su importancia. En contraste, los marxistas tratan a la clase como el concepto clave en todo un orden social conocido como capitalismo, o feudalismo, o esclavismo, que se centra en la propiedad de los medios de producción, como fábricas, minas o pozos de petróleo, y a la necesidad, si uno no tiene propiedad, de vender su trabajo en condiciones muy favorables para el empleador. La clase obtiene su significado del proceso de extracción de excedentes. La relación entre empleador y empleado es esencialmente de explotación, involucrando la constante transferencia de riqueza de aquellos que trabajan, pero no poseen, a aquellos que poseen, pero no trabajan. Así es como algunas personas se hacen cada vez más ricas sin trabajar, o haciendo solo una fracción del trabajo que las enriquece, mientras que otras se esfuerzan durante toda su vida para terminar con poco o nada. Tanto los científicos sociales ortodoxos como los teóricos TMC de izquierda tratan a las diversas facciones sociales dentro de la clase no capitalista como clases en sí mismas. Entonces, hablan de una clase de cuello azul, una clase profesional y cosas por el estilo. Al hacerlo, afirman estar moviéndose más allá de un modelo dualista, marxista, reduccionista de clases. Pero, ¿qué es más reduccionista que ignorar la dinámica subyacente del poder económico y el conflicto entre el capital y el trabajo? ¿Qué es más engañoso que tratar a los grupos ocupacionales como clases autónomas, prestando atención a todos los grupos sociales en la sociedad capitalista, excepto a la clase capitalista misma, a todos los conflictos sociales, excepto al conflicto de clases? Tanto los teóricos TMC de izquierda como los teóricos convencionales tienen dificultades para comprender que la creación de una formación social gerencial o tecnocrática no constituye un cambio básico en las relaciones de propiedad del capitalismo, ni la creación de nuevas clases. Los profesionales y gerentes no son una clase autónoma como tal. Más bien, son trabajadores mentales que viven mucho mejor que la mayoría de los demás empleados, pero que aún sirven al proceso de acumulación que beneficia a los propietarios corporativos.